en México, ¿no? Estamos en México, un país, pues bueno, mágico, pero también con mucha cultura, a todo lo que pudiéramos entrar en un nivel desde lo más intelectual hasta el nivel popular, ¿verdad? Una situación que, bueno, ya nos comentaba el doctor Villamar en las sesiones pasadas, de las cuales, pues bueno, conocemos todos lo que es la planta de chayote, ¿no? Cómo llega a abrigar de alguna manera, pues bueno, su centro fugaz, su centro de eh, crecimiento, y vaya para ello, pues bueno, nuestro México lindo y querido no podía faltar, ¿verdad? Mas, sin embargo, por ahí tendríamos que analizar también, a mi punto de vista, desde el artículo 6 constitucional, esta libertad de prensa que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Todos los mexicanos, y que de alguna manera, pues bueno, el Estado, por propia naturaleza, por propio interés, por propia seguridad jurídica, pues bueno, es una facultad exclusiva que atrae el Estado, ¿verdad? Por consiguiente, pues bueno, es el mismo Estado el que tiene que estar dando esas, tiene que estar derogando esas facultades por medios de comunicación, trabajar a son del mismo Estado, evidentemente. Esto con, pues bueno, el artículo 134, que pues bueno, nos encamina a la administración de esos recursos por parte del gobierno federal, y que pues bueno, sean destinados en buen camino a los fines que se derivan, ¿verdad? Esta situación, pues bueno, desgraciadamente es ocupada por algunos de nuestros políticos para dar lugar a este tema. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la participación de nuestro doctor David Villamar, que sin duda nos trae una explicación bastante social al respecto. Adelante, doctor, lo escuchamos con gusto. Gracias, doctor Alejandro Andrade. Fíjense, radioescuchas y televidentes y doctor Alejandro, que esto del chayote, pues para mí era muy familiar porque yo fui hijo de un periodista. Más, a mí me tocó ir por el chayote hace muchos años. Era ir a los encargados de comunicación social de las dependencias, o sea, de las secretarías de Estado, a los... antes no había entes autónomos más que el IFE, no es cierto, yo me acuerdo que en esa época las elecciones las dependían de gobernación, que es cuando se cayó el sistema con el que es actualmente el titular de la CFE. Entonces el chayote era un sobre que contenía un montón de billetes, variaba de acuerdo a la fuente, al encargo que se le hacía al periodista, y entonces, bueno, a veces hasta se pagaba por el silencio, así como en el caso de en los medios de comunicación, ya últimamente empezaron a salir casos en los que algunos periodistas, sobre todo de las cadenas más grandes, pues se les pagaba por guardar el silencio, y muy sonado el caso del fenómeno del huachicol, por ejemplo, ¿no? De que se sabía, pero por guardar silencio en algunos medios de comunicación, las entidades públicas encargadas de ese fenómeno, para guardar silencio, pues les otorgaban una cantidad a ciertos periodistas, ¿no? Entonces, esto era muy usual, pero a raíz de este amparo que promueve juicio, porque fue un juicio que llegó hasta
el amparo en revisión de la asociación artículo 19, que se encarga precisamente del tema de comunicación social, donde esta asociación también defiende a los periodistas, pero bueno, como ya tiene larga trayectoria esta asociación civil, no nada más en México, sino en diferentes países del mundo, pues ya tiene su experiencia para el manejo de este tema y defender esta libre expresión. Y bueno, en comparación de algunos otros, y es un fenómeno que se da a nivel mundial, esta discrecionalidad del presupuesto de los gobiernos hacia los medios de comunicación. Nada más que aquí lo interesante es que a partir de este nuevo gobierno, y coincide con el auge de las redes sociales. Entonces, vemos un incremento de youtuber, por ejemplo, aquí en México así les llamamos, o de los periodistas y también aficionados, así que le llamaban youtuber, que daban información, algunos hay hasta un grupo a favor del nuevo gobierno, otros son muy críticos de manera independientes, y otros, bueno, que siguen en los medios de comunicación que por televisión abierta, ¿no? Pero si ustedes observan, esto de la ley Chayote no es otra cosa que la ley que fue producto de la obligación del Congreso por dar cumplimiento a esta sentencia de amparo en revisión que lo gana esta asociación civil, artículo 19, y que en el 2018 se publica, y no es otra cosa, la estuve revisando, y aquí entramos al terreno del derecho administrativo, pero ya en sus en sus expresiones más específicas y técnicas en cuanto a la parte presupuestal, programática, la ley de responsabilidades, la ley de presupuesto, la ley de transparencia, la ley de comunicación social, en fin. Bueno, específicamente esta es la ley de comunicación social. Entonces, vemos cómo esta ley lo que trata de hacer, como bien lo dice este artículo que regula este artículo, no me acuerdo cuál es el artículo constitucional, artículo octavo, fracción octava, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí dice que esta función de comunicación social debe de ser transparente, racional, eficiente, efectiva, y que lo curioso es que precisamente esta ley empieza diciendo que precisamente es para dar cumplimiento al artículo 134, párrafo octavo, ¿no? Y lo interesante aquí es que vemos cómo le da el encargo para empezar a la Secretaría de Gobernación y más o menos plantea todo un sistema de comunicación ordenado, donde cada dependencia, en el caso del Poder Ejecutivo centralizado, entendido centralizado como el conjunto de secretarías de Estado, y luego el gabinete también ampliado, conocido como los entes descentralizados y desconcentrados, como podría ser
todos los entes autónomos que establece la Constitución, el INE, la Comisión, esta de la Comisión de Comunicaciones, todos los entes autónomos, Pemex, CFE, y todos estos, donde les dice, a ver, ahora a partir de este año, porque además dice, para 2018, pues no vamos a tomar en cuenta esta ley, pero más o menos. A partir del 19 sí la vamos a tomar en cuenta, que es precisamente donde empieza el nuevo gobierno. Porque lo curioso es que en el 2018 hay una revista que se llama Animal Político. Y entonces lo interesante aquí es que vemos que en el 2018 voy a entrar a una parte medio, con un detallito técnico a nivel de ejercicio presupuestal. El presupuesto, el gobierno hace un programa donde le pone números, entonces eso le llaman el programa presupuesto o el presupuesto de egresos de la federación, y le va poniendo en cada partida es como cuentas, como los contadores que les ponen cuentas, nada más que en el gobierno hay un catálogo por objeto del gasto, que no es otra cosa que es una lista de cuentas donde en lo que se puede gastar el dinero del gobierno. Es una manera de controlarlo y de identificarlo con mayor facilidad. Específicamente el concepto de comunicación social es el 3600. Y fíjense, en el 2018 estaba presupuestado, es decir, estaba programado que se gastaran 3,156 millones. Pero el detalle técnico es que puede haber modificaciones hacia arriba, o sea, esa cantidad puede incrementarse o puede disminuirse de acuerdo a lo que se llaman las transferencias presupuestales, que es toda una magia y una técnica ahí de dineros públicos, donde no se ha gastado lo puedes transferir, y también hay una serie de normas. Pero bueno, para no entrar a esos detalles, lo que sí, esta revista, que es muy crítica del gobierno, en el 2018, inicialmente dijo el gobierno, voy a gastar 3,156 millones. Y terminó gastando 8,500 millones de pesos. Tantito, doctor, a efecto de que quedara un poquito más conceptualizado la situación chayotera que es el tema de mérito, ¿verdad? A eso vamos. Cuando hablamos del 134 constitucional, ¿qué manifestación pudiésemos darle interpretativamente, verdad? Porque estamos hablando de un gobierno que tiene esa presunción de tener un jus puniendi, ¿sí? Ese poder sancionador que otorgamos los ciudadanos a lo que es el gobierno, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, tenemos esa esfera jurídica que nosotros le llamamos la política criminal, que no va a ser otra cosa más que prevenir, ¿sí?, los actos delictivos que se emitan en una sociedad. Cuando entramos a este tema, el 134, que es propiamente la administración de los recursos, bueno, aquí vamos a bajar una línea muy directa a lo que viene siendo esta ley, que con el tiempo, como bien lo dice usted, pasaron a ser varios nombres legislativos, obviamente en base a la necesidad que la sociedad tuvo
en modo, tiempo y lugar. Y usted me da la razón en cuanto a las reformas paulativas que vinieron dando de acuerdo a cada gobierno y a cada proceso electoral, ¿sí? Evidentemente que para eso son las leyes, para eso son las normas, ¿sí? Para las necesidades que llegue a tener en un momento preciso la sociedad y evidentemente adecuar esa normatividad al respecto. México ha sido un país de cambios drásticos, ¿sí? Viniendo desde un funcionalismo, de un liberalismo, de un neoliberalismo, y ahora con una situación centralizada que se quisiera tener esa situación centralizada. Cuando tenemos evidentemente bajo ese jus puniendi que tenemos bajo el mismo Estado, consideramos que tenemos esa necesidad protectora de este tipo de leyes, como viene siendo esta de comunicación, y que, pues bueno, vamos a aterrizar en un momento dado en esta de propaganda gubernamental, que en estas épocas de elección, reitero nuevamente, porque la estamos viendo eh, en el primer paso que damos a la calle, estamos viendo que los últimos 2 años no supimos nada del gobierno ni de sus obras públicas, pero a partir del mes pasado nos están atacando con comerciales, con lonas, con diversos factores que, pues bueno, ahora nos damos cuenta de todo lo que el gobierno, y a los 3 niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, lo están manifestando, ¿sí? Bajo esta tesitura que usted estaba nombrando, bajo esa evolución, ¿qué situación, bajo qué índole jurisdiccional puede dar su punto de vista hacia el ciudadano? El ciudadano, ¿qué tiene que pensar bajo este tipo de tesitura? Que digan, no me quiero dejar engañar, ¿sí? Porque digo, el mexicano ya no es el mismo de hace 20 años. El mexicano de hoy ha tenido una evolución tremenda, ya es más consciente, ya está más estudiado y no se deja ya tanto conllevar con esta situación. Esto, al efecto evolutivo que usted lo marcaba, ¿cómo lo consideraría al respecto, doctor David? Sí, fíjese, doctor, que hay un autor que se llama Alvin Toffler, que él habla sobre, tiene varios libros, ahorita nada más me acuerdo de uno que se llama El Shock del Futuro, donde él fue muy visionario al describir cómo los diferentes grupos de personas les iba a interesar un tema en específico de comunicación y entonces muchas personas, aunque la gente estemos en campañas políticas, pues no les interesa. Y más cuando la gente está muy pobre, pues lo único que hace es andar buscando el pan de cada día, o los de clase más o menos media. Hay muchos sectores ahí en esta clase media donde unos les interesan los temas tecnológicos, otros de cierta rama del conocimiento, salud, en fin. A lo que el ciudadano como tal está sectorizado. Lo que trato de decir es que actualmente cuando uno, además, sumamos a todo realidad social, están ahora las redes sociales, los medios de comunicación oficial, más bien de las grandes empresas tradicionales, porque más bien son tradicionales, pero si ustedes se fijan, ahora las televisiones abiertas también encuentran mucha de los programas en YouTube y en Facebook y en sus canales alternativos, porque de alguna manera ellos tratan de llegar eh, a mayor número, pero Alvin Toffler tuvo la gran visión de describir una sociedad actual donde hay sectores, la sociedad se sectoriza por temas de interés
y entonces es muy difícil llegar hasta los mismos medios masivos de comunicación, esto es entre comillas, llegar a toda la población o el mayor número de población. Si bien es cierto que las dos televisoras más grandes de México tienen gran cobertura, también es cierto que, por ejemplo, somos un país de una población muy joven, donde ya todo el mundo trae su celular y los intereses de comunicación son diversos. A ver, aquí lo interesante, en términos, aquí lo que se trató de regular es esa discreción del gasto con estas sentencias, darle certeza al gasto público, que no haya ese derroche y es un rubro donde había mucha discrecionalidad y mucha corrupción y no se alcanzaba a diferenciar entre lo que era una campaña oficial y una campaña política en estos tiempos. Hoy, como que ya está más establecido. Y la estrategia de comunicación del gobierno, más en este gobierno en turno, es radicalmente opuesta a muchas de las estrategias de comunicación de los sexenios pasados. ¿Por qué? Porque yo desde que me acuerdo y tengo uso de razón, pues nadie había hecho una mañanera, por ejemplo. Eso es parte de una estrategia de comunicación y que de alguna manera ha sido y es efectiva porque hay permanencia y muchas redes sociales, muchos medios de comunicación transmiten este contenido que es como el informe diario y los intereses, digamos, es un diálogo con la sociedad día a día. Es más, es de ida y vuelta. El presidente se entera de cosas que no le ha dado tiempo de enterarse un día antes, los periodistas se lo informan. Y él, a su vez, informa lo que quiere que se sepa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, esta estrategia viene a romper todo el paradigma que de hace muchos años. Sin embargo, esto también vino, esta ley te dice, la ley de comunicación social, tú tienes que hacer programas de comunicación social de manera ordenada y decir en qué lo vas a gastar, qué mensajes vas a emitir, y también te dice si hay cuestiones de urgencia como la pandemia, pues puedes gastar en eso, en fin, está muy regulado, sí, pero esta ley como que deja corto a la nueva realidad que ya estamos viviendo, porque, por ejemplo, una mañanera tiene gastos que no nada más son de comunicación social. El establecer toda esta logística diaria ya no son gastos de comunicación social, sino, y obviamente el dinero sale de otras partidas que no es la 3.600 de comunicación social como lo establece el presupuesto de egresos de la Federación de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, que son el nombre de las cuentas y la clave. Entonces, por un lado, la sociedad está atomizada, está dispersa en los diferentes temas, y los medios de comunicación y las redes sociales tratan de captar el mayor número de personas y que cada vez es más difícil, ya sea a las televisoras y a las redes sociales. Tan es así que, por ejemplo, esta campaña
el presidente, y lo dice, benditas redes sociales, porque uno de los elementos principales para llegar a mayor número de personas de su propuesta de gobierno fueron las redes sociales. Digamos que la dinámica de comunicación, y no nada más oficial, sino una comunicación de toda la sociedad, es más, en los temas jurídicos vemos, ahora voy al fenómeno donde el que se apellida Floyd, el policía que mató a un latino en Estados Unidos, o un negro me parece, y no lo digo con afán discriminatorio, sino que así lo manifestaban algunos medios de comunicación. Igual acá en el sur de nuestro país, creo que fue en Tulum, donde un policía o un par de policías matan a una mujer, no sé si es hondureña o, bueno, era de otro país del sur de México, ¿no? Estos eventos se viralizaron por todo el mundo. Y aquí es donde entramos a otro elemento contundente de la globalización. Se vuelve tan económico y tan efectivo la comunicación por medio de videos que generó toda una movilización en Estados Unidos, que hoy precisamente le dictaron una sentencia inédita, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos la reconoció. Y acá en México, pues todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó en Tulum. Entonces, digamos que, si bien es cierto, es una buena intención esta ley Chayote, esta ley de comunicación social, como que ya queda corto a la dinámica de comunicación tanto oficial como a nivel social. Y lo que sí es otro elemento que lo hace un tanto burocrático, porque establece que debe de haber un padrón de medios de comunicación, que la Secretaría de Gobernación tiene que concentrar todos los programas de comunicación de las demás secretarías, que si uno va a hacer el gasto en cierta programa de comunicación social, hay que hacerlo con cierta anticipación para el gasto. Todo eso, pues, aumenta la dinámica de estas campañas de comunicación, mientras que ahora las redes sociales y demás, pues van tan aceleradas y tan día al día, que, si bien es cierto, estas formalidades son necesarias para el gasto, cuando ese programa, solamente en casos excepcionales como esto de la pandemia, pues sí, estamos hablando que ya llevamos más de un año y que es necesario seguir comunicando, seguir dando a conocer ciertas medidas. A lo que voy con la pregunta que me hace, doctor, es que el ciudadano, ¿qué papel juega en todo dinámica de comunicación? Pues él va a responder, él tiene toda la información disponible que le interesa. Y otra cosa interesante, por eso quería comentarles de que antes se confundía, hoy ya no, y esto es algo plausible de esta ley, donde dice, a ver, aquí solamente es gasto de comunicación social para la función gubernamental, que no tiene que ver nada con la parte electoral. Y antes, como había mucha discrecionalidad, que en la sentencia se llaman
actos anticonstitucionales por esta discrecionalidad. Y un ejemplo claro, que es en el 2018, estaba presupuestado o programado gastar 3.156 millones y terminaron gastando 8.537 millones. O sea, así es. Fíjese que al respecto, antes de continuar, aquí es un punto muy importante para conllevar el tema de mérito. El artículo 134 constitucional trae aparejadas consecuencias normativas dentro de nuestro actual sistema de justicia. Si bien es cierto, reitero, bueno, pues da auge a esta ley de comunicaciones, que al final de cuentas, yo vuelvo a insistir, se está adecuando al gobierno que esté en turno, ¿no? Al final de cuentas, si hacemos historia, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Siempre se ha tenido no solamente una ley, sino la prensa, digo, con el debido respeto que merece el sector, siempre se ha adecuado al gobierno que la merite, ¿no? Como usted bien lo dice, bueno, pues de ahí salió el término chayotero, ¿verdad? Por recibir esa dádiva. Pero también lo es que ese artículo 134 ha dado un preámbulo muy, muy grande, que si bien es cierto, no se refirió en un inicio al ámbito electoral, lo cierto es de que ahora trae aparejada consecuencia. Lo vemos ahora con, pues bueno, el procedimiento especial sancionador que lleva a cabo, pues bueno, los organismos electorales, tanto el IEM como el INE, en una primera instancia, para llegar a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Este proceso sancionador, fíjese, estamos hablando constitucional, estamos hablando igualmente, pero a un término electoral, ¿sí? En el cual va a nacer precisamente por ese artículo 134. Una de sus naturalezas es esa propaganda gubernamental que se utiliza para estos efectos, ¿sí? Me llama mucho la atención lo que usted comenta con la mañanera, ¿no? O sea, estamos en campaña desde hace cuántos años y seguimos por medio de qué, pues, por medio de la mañanera, evidentemente, ¿sí? Recuerdo que el proceso pasado incluso se prohibió por medio de infinidad de acuerdos que de alguna manera no fueron violentados. Ahora siento yo que ya no estamos pasando los tiempos, ¿no? Precisamente por esa situación. Reitero, por todos lados hay propaganda gubernamental y que, pues bueno, le da auge a esta situación meramente de índole electoral, aunque por naturaleza, bien es cierto que no tenía nada que ver, pero trajo su aparejada ejecución con respecto a esta índole. Y pues bueno, ¿hasta dónde vamos a parar con esto? ¿Sí? Porque no deja de ser propaganda a los tres niveles de Estado, municipal, estatal y federal. No dejan de propagar sus logros. ¿Sí? Aquí se me hace que no es una contienda muy, muy equitativa, de mucha igualdad. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, que el partido que está en el gobierno, pues siempre va a tener esa primicia con lo que respecta a la propaganda. Y creo que ese fue precisamente el objeto de este artículo 134. Qué bueno que se esté tomando en cuenta las diversas manifestaciones de los tribunales colegiados, de los tribunales unitarios al respecto, y que traiga un resultado franco. Pero digo, tampoco podemos descartar lo que se ha logrado a efecto de este artículo 134 por el ámbito electoral y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Creo yo que sí, evidentemente esta ley como chayotera, ¿sí? Está cumpliendo perfectamente su misión. Pues no solamente la ley, sino realmente son los comunicólogos, ¿no? En esta situación lo hacen realidad, ¿no? Digo comunicólogos porque también se debe de llevar, o se debería de llevar cierta ética bajo este pronunciamiento, sobre todo de propaganda, para los efectos que conlleva. El ciudadano siempre va a estar atento a los medios de comunicación.
y que si bien es cierto, ahora son tan grandes, porque antiguamente pues, nada más era la televisión lo que tenía, ¿sí? Y esas televisiones tenían la concesión del Estado, por consiguiente tenían que servir al Estado, no había de otra, ¿sí? Pero ahora con los actuales redes sociales es otra cosa y también es un estado de indefensión tremenda, ¿eh? Porque mientras un programa lo tiene restringido, pues bueno, un youtuber puede transmitir lo que se le dé la gana durante tiempo que no tiene límite. Entonces, bueno, aquí también estamos hablando de una necesidad de regularizar estas situaciones. ¿Sí? Ahorita nos damos cuenta, si nos metemos a Facebook, a cualquier red social, nos vamos a dar cuenta que diario y a todas horas se está haciendo propaganda gubernamental y se tiene la concepción de que, pues, bueno, pues es su derecho de prensa, su derecho de hablar, está bien, no, pero sin embargo, la intención está franca para el electorado. Y esto yo creo que sí es una situación que se debe atender y de manera inmediata bajo esta situación de actos gubernamentales. Ahora bien, vamos a suponer que el mundo es color de rosa y sea de buena fe la, la administración de esta legislación. ¿Estaríamos violando el artículo 6 constitucional? ¿No piensa, doctor? Sí, nada más que vamos a recordar que aquí esta sentencia llegó a revisión porque precisamente la primera interpretación fue en el sentido que era un asunto electoral. Cuando pasa revisión, se precisa que no es un asunto electoral y que habría que hacer una diferencia entre la comunicación social del gobierno y la comunicación social de los partidos políticos en el ámbito electoral, y que esto tiene como dos bolsas de dinero diferentes. Esta ley de comunicación social que los medios de comunicación han llamado la ley Chayote, es la que está regulando estas campañas de comunicación social oficiales. Y antes, el ejemplo que le digo del 2018, que precisamente también es donde hubo elecciones, este gasto de comunicación social de 3.150 y tantos millones a 8.500 millones, era una bolsa donde antes no había una diferencia en para dónde iba porque había mucha discreción. Hoy sí hay esa diferencia de estas dos grandes bolsas, que era uno es para comunicación social oficial de los programas de gobierno, y además dice la ley, cuando estén en elecciones se deben de parar todos esos programas, y efectivamente se han parado. Aquí el detalle es que hoy vemos que sigue habiendo mucha discreción en el gasto de la bolsa que tienen los partidos políticos. Y entonces vemos efectivamente mucho bombardeo, mucha utilización de redes, de medios de comunicación, los tradicionales, y el dinero, desgraciadamente, está establecido en la Constitución, donde ese presupuesto no debe de bajar, y además el presupuesto es enorme. Entonces vemos, el ciudadano no percibe esta diferencia entre las dos grandes bolsas y cómo se ha regularizado. Por eso vemos que la dinámica de la propaganda de los partidos políticos pareciera que es el mismo esquema anterior, y no. Lo que sucede es que la proporción del dinero que se gasta en los partidos es enorme a comparación de la bolsa que tiene actualmente el gobierno en sus diferentes para la comunicación oficial. Y entonces, aquí habría que efectivamente
hacer alguna modificación para restringir un poco el gasto, porque vemos que tenemos una democracia carísima y malísima. O sea, yo no veo unas propuestas serias, concretas y atractivas de ningún candidato. Por supuesto. Pero sí veo que andan buscándose cómo desprestigiar, como ya encontré el video del candidato del gobierno de Zacatecas que le agarra el glúteo a una candidata del mismo partido, que por cierto salió hoy, esa noticia, y entonces la candidata sale de manera permisiva a decir que la estaban desprestigiando su imagen porque le sacaron el video donde le agarraban el glúteo el candidato al gobierno del estado, ¿no? O o el mismo INE, que se supone que es el árbitro, sale fíjese, aquí entran los dineros. Te voy a quitar a ti, gobernador de Guerrero, candidato a gobierno de Guerrero, porque no comprobaste 156,000 pesos de gastos de precampaña, pero además te saco trapitos al sol, donde tú eres el dueño de uno de los periódicos de Guerrero con sede en la capital de Chilpancingo, Guerrero. Y entonces estás siendo muy discrecional en el gasto y lo estás canalizando todo a ese periódico que lo dirige tu hija. ¿Sí se fija, doctor, cómo esa bolsa que están gastando los partidos no tiene que ver nada con la bolsa que regula la ley Chayote? Antes era un revoltijo de gasto impresionante. Pero está lo chayotero. Yo le diría que estos, si bien es cierto, no tienen nada que ver, pero aquí vienen los actos chayoteros, ¿no? Usted bien Exacto. acaba de decir, son diarios, ¿eh? Publican diario, pues son diarios, ¿sí? Y nunca se manifestaron en los 2 años anteriores, si nos esperan hasta estas épocas, ¿sí? ¿Por qué? Es el halago electoral, ¿no? La fiesta de la democracia, es cierto, es muy cara, ¿eh? Pero nunca nadie ha dicho que la democracia es el mejor sistema para gobernar, ¿eh? Es el más efectivo. Y es el más efectivo porque, pues evidentemente, porque es el que conlleva a más recursos, ¿sí? En realidad estamos ante una situación que evidentemente se está vendiendo imagen. Usted lo acaba de decir, bueno, ya el candidato que por ahí hizo de las suyas, pues ya se hizo famoso, ¿no? De una u otra forma ya sabemos quién es el candidato, ¿sí? Y eso se mete en la mente del electorado y nunca lo van a olvidar, ¿sí? Recordemos que cada elección hay un acto, parece ser que estamos en la época de circo más que de elecciones, ¿no? Está desde el que salió de un ataúd, ¿no? Sale de un ataúd simbolizando sus ideas y todo eso. Bueno, esa fue su imagen que quiso dar y que el electorado lo va a ver. Claro, que voten por él es otra cosa muy, muy distinta. Vemos que por aquí se está enlazando nuestro amigo y conductor, maestro Eder Narváez. Lo saludamos, maestro. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Aquí comentando y ya llevando un ya largo tiempecito comentando sobre esta situación. No sé si usted guste manifestarnos su punto de vista ante el tema de mérito. Sí. Primeramente, como vengo escuchándolos, excelente programa. Gracias. Y como lo refería nuestro amigo David, esta ley Chayote
mm, mucha generación nueva desconoce el significado de esta ley o porque se le dice chayote. Pero bueno, no es algo nuevo y tampoco la pretensión de eliminar estos pagos que se le hacían a las compañías que tenían radio, televisión, revistas, periódico, que sexenio y sexenio se les daba, como diría Miguel de la Madrid, ¿no? Se les daba, pues para que hablaran bien de mí, no para que pagaran, no para que me pegaran. Entonces, con esta regulación se pretendió, de alguna forma, eliminar esta corrupción, ¿no? Digamos, de que llegara el senador, el diputado, el presidente, el político que fuera, y por medio de una dádiva obligar a los medios de comunicación, o bien el trato que se hacía con los medios de comunicación era, yo te pago una cantidad, pero una cantidad fuerte, no una cantidad pequeña, estamos hablando de fajos, no de propinas, cantidades fuertes, que yo te las daba para que tu noticiero, tu televisión, tu periódico, hables bien de mí, me posiciones. Con esta ley se pretendía de alguna forma eliminar esta situación. ¿Pero qué pasó? De alguna forma está viciada. Está viciada porque nosotros, bueno, al hacer esta ley, como todas las leyes, les ganó el tiempo, la hicieron imperfecta, la hicieron como cuando te piden un trabajo de un día a otro, o más bien, te piden el trabajo y te acuerdas de un día a otro, pues lo mandas sin índice, sin título, sin temática. Y en ese inter, estos legisladores sacan esta ley chayote, se les olvida lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Las sanciones. Resulta que no trae sanciones. Y además, como bien lo mencionaban, el Estado va a, por medio de la Secretaría de Gobernación, va a contratar o va a decidir qué radiodifusoras, qué periódicos, qué noticieros, qué medio de televisión va a sacar estos spots. Entonces, de alguna forma, hay un compromiso. Lo que se buscaba era erradicar este compromiso. Pero ahora, si yo te voy a escoger y te voy a pagar esta cantidad, vuelvo a repetir, no es cualquier cantidad. Pues lo justo, yo te estoy contratando un servicio, es que lo hagas a mi modo, que a mí me convenga. Entonces, nos damos cuenta de que lejos de cumplimentar con lo que la Suprema Corte de Justicia ordenó en su sentencia, nuestros queridísimos legisladores, como en otras ocasiones, sacan una ley carente de sentido. Que no sé si se equivocaron o se quisieron equivocar, porque hay muchas veces que nos queremos equivocar. Entonces, se quisieron equivocar. Y bueno, indudablemente, si yo voy y contrato un servicio, lo menos que espero es que esté a mi criterio. Y además,
que me beneficie. Es como si yo hoy contrato un viaje, no sé, a Cancún, pues lo menos que espero es que sea un hotel 4 estrellas y con avión. Ni modo es que le acepte que me diga, te vas a ir en camión de 200 pesos y vas a llegar a un hotel de paso. Si estoy pagando, voy a exigir. Y tú, prestador de servicio, debes de garantizarme algún beneficio. Si no, como para qué te quiero. Entonces, imagínense esta situación. La ley es improvisada, no contiene sanciones. Está a modo de el partido político que tenga el poder, porque es el que controla las secretarías. Y va a sacar toda la temática electoral, política, dentro de la campaña publicitaria para elecciones y posterior a las elecciones, porque bueno, seguimos, una vez que es electo y entra el presidente por 6 años, o el gobernador o el diputado X, por el tiempo que les corresponda, siguen con su campaña, siguen sacando spots publicitarios. Entonces, todos estos spots publicitarios, ¿qué esperamos? Pues, como bien lo mencionaba David, si no lo dijo hoy y lo iba a decir mañana, o lo dijo pasado mañana, por lo menos que esperamos que el pueblo y todos los demás aplaudan, porque para eso estoy pagando. Esa sería mi introducción, doctor, o mi intervención. Al final de cuentas, el que paga manda, ¿no? Estamos ante una situación, y no, y tristemente, ¿no? Tristemente, como cuando empezamos el programa, digo, sí, es una situación desde el calificativo, es patético ante una sociedad que presumimos democrática y que, pues bueno, se tenga que tener estos acervos, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, bastante fuera de lo que pudiera ser una buena consideración, bienestar para la sociedad, ¿no? Yo lo veo todavía muy lejos para tener una situación eficaz como lo impera nuestro artículo 134. Tus conclusiones, doctor David, lo escuchamos. Pues mi conclusión es que esta ley es, si bien es con todos los errores que plantea Eder, pues efectivamente fue para dar cumplimiento a una sentencia. Es un avance porque tiene algunas cosas rescatables. Se me hace también un tanto, pues, como es, como es una burocracia tan grande, pues esto lo hace un elemento más burocrático y que la dinámica de la comunicación por mucho es más veloz que un sistema administrativo actualmente, ¿no? Sin embargo, esta estrategia del nuevo gobierno a través de la mañanera lo hace como más adecuado a la dinámica actual. Y bueno, digamos que ya es un pequeño granito para poner algo de orden a este desorden y discrecional en el gasto para las campañas tanto de comunicación social del gobierno a nivel oficial y por otro lado estas campañas de comunicación electoral, ¿no? Tan es así que la sentencia que dio origen a esta ley de comunicación social, la ley Chayote, inicialmente el criterio fue electorero y a la hora de la revisión se dieron cuenta que no era así. Tan es así que, como bien lo dice el licenciado Eder, ¿no?
a lo mejor hasta el colegiado, pues, perdón, pero a lo mejor hasta se quiso equivocar y darle ese sentido de interpretativo electoral para decir, pues es que aquí no hay nada que analizar de fondo. Pues cuando va a la revisión, pues ya da la instrucción al Poder Legislativo de emitir esta ley. Entonces, bueno, es una manera de mantener el status quo de discrecionalidad específicamente en esta materia de comunicación que es tan delicada y tan poderosa para los que tienen acceso a estos instrumentos o medios de comunicación. Digamos que esta sería mi conclusión. Gracias, doctor David. Siempre muy atinados sus comentarios. El maestro Eder Narváez, ¿qué conclusiones nos podría dar al respecto? Sí. Uno, la Suprema Corte de Justicia saca una sentencia donde le ordena al Poder Legislativo. Primer detalle, hay una invasión de poderes. Desde ahí empezamos mal. Segundo detalle, como lo dijo Lasalle en el libro, ¿qué es una constitución? Imagínate, uno de los poderes reales y más fuertes del Estado, o para controlar un Estado, son los medios de comunicación. Entre ellos, entendemos a la SEP, entendemos a la UNAM, entendemos a las televisoras, a los radios, a los periódicos. Este poder ideológico, este poder que controla todos los medios de comunicación y la ideología que en ellos se va a crear y se va a introducir a la población, es un poder que cualquier Estado debe de controlar. No se puede dejar a la discrecionalidad. Se debe de controlar, ¿por qué? Porque ahí nacen las bases y las raíces del control de un Estado y de su población. Desde ahí vas a influir en su consciente y en su subconsciente. Y ya después te reservas el uso de la fuerza pública, población y Estado dominado. Y digo Estado, está dominado por el sistema político. Y entonces nos damos cuenta que la Suprema Corte, nuestra Suprema Corte, se quiere equivocar. Pues porque está sometida. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, maestro Narváez. Evidentemente, creo que desde ahí está la situación, ¿no? Tenemos una invasión de poderes dado, ¿sí?, a ese patético sistema que están forzando, ¿no? Están forzando al momento de querer cumplir una orden. Recordemos que sí, bien es cierto, viene de un amparo, pero viene de un amparo por omisión de la ley que regulara el artículo 134. Y de ahí no solamente viene ese, sino, bueno, reitero, viene del apartado electoral, que de ahí viene todo un sistema de procedimiento sancionador. Viene desde ahí esa pareciera invasión, ¿no? Pero al final de cuentas cada quien estaba cometiendo, bueno, practicando su obligación, sus facultades, ¿no? Desde el momento de admitir ese amparo, la Poder Judicial de la Federación, al momento de emitir una sentencia en el cual, pues bueno, dentro de sus facultades, el Ejecutivo, bueno, pues, tiene esa necesidad de solicitar esa legislación que dé norma a estos gastos gubernamentales. ¿Por parte de quién? Pues bueno, por parte de nuestro Cámara Baja en este aspecto, ¿no?
es algo que sí se tiene que tener muy en claro. Bueno, todo esto se lleva en base a una omisión. ¿Una omisión por qué? Pues porque nos ponemos a legislar cuestiones sin sentido, ¿sí? Se pone en listado, se pone en fila, pues bueno, situaciones que tal vez pudieran esperar un poco más, sin dar esa pauta, sin dar esa preferencia a un concepto constitucional como lo es el artículo 134. En cuanto, pues bueno, a los medios de comunicación, tienen que abrazar al Estado. De una u otra manera, pues vemos que gobierno tras gobierno, pues bueno, están abrazando esa situación. Y aguas con que pues, no se puedan acoplar a un tipo de gobierno, ¿no? Recordemos la lista chayotera que pasó, que tiene un año y medio, ¿no? Todos los personajes que con él contrajo en esta situación. Y esa discrecionalidad, si viene de un aspecto constitucional, yo creo que discrecionalidad pues debería de ser muy precisa al respecto y no traer un universo de situaciones en la cual lo principal, que es la sanción. Pero bueno, esas serían las conclusiones por parte de un servidor. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, un tema muy interesante, pero pues bueno, son tiempos que nos dejan hasta aquí. Muchas gracias, doctor David Villamar. Un honor, maestro Eder Narváez. En nuestros controles, muchas gracias. El contador público certificado, Juan Carlos Castillo Gómez. Muchas gracias a todos los que nos siguen una vez más. De todo corazón, muchas gracias y que pasen una excelente noche y, por supuesto, una excelente semana. Hasta luego.